Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 25 de agosto de 2023. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Hay que reconocerle al gobierno de la 4T que lo logró. Hoy Pemex despunta entre todas las petroleras de América Latina, pero por su desastre financiero. El reporte que dio a conocer Fitch Rating debería preocupar a Andrés Manuel López Obrador y en un país apegado a la lógica significaría el despido de Octavio Romero. Pero en el México fantástico de la 4T ya anunciaron que se queda en la dirección de Pemex hasta el final del sexenio, o hasta que desaparezca la empresa, lo que ocurra primero. No queda claro si Movimiento Ciudadano está al borde de la ruptura o si nomás así se llevan de pesado. Luego de que Enrique Alfaro volvió a descalificar el rumbo que le está dando Dante Delgado al partido, este respondió acusando al gobernador de presionar y amenazar a sus cercanos. Sin embargo, esos mismos que según Dante habían sido obligados a firmar una carta de apoyo a Alfaro, salieron a decir que naranjas, que lo hicieron por gusto, que están de acuerdo en sus críticas, pero se cuidaron de aclarar que no pretenden abandonar las filas de MC. Pero más allá de los dimes y diretes, el encuentro de Enrique Alfaro con Xóchitl Gálvez le echó gasolina al pleito interno, pues hubo quienes lo vieron como una bofetada para las supuestas aspiraciones presidenciales tanto de Dante Delgado como del gobernador Samuel García. Para nadie es secreto que el alfarismo, como lo dijo el senador Clemente Castañeda, no descarta la idea de apoyar a Xóchitl en 2024. En medio de los jalones semecistas hay un dato que es importante tomar en cuenta. Desde que se fundó como Convergencia en 1996 y luego cuando se transformó en Movimiento Ciudadano, el único y verdadero líder del partido ha sido Dante Delgado. ¿De verdad se puede tener la razón durante 27 años? Es pregunta. Por cierto, que todo el escándalo alrededor de MC le resultó bastante conveniente a Enrique Alfaro, pues se dio justo en una de las mayores crisis de su gobierno por la inseguridad y la violencia en Jalisco. La realidad es que, aunque ya no se hable de ellos, ahí siguen los miles de desaparecidos y el temor galopante en la zona de los Altos. Como hace mucho no se veía, el entusiasmo, la euforia y hasta las lágrimas se desbordaron con el primer concierto de Taylor Swift en México. Ojalá que los políticos se asomen un poco a la obra y la vida de la cantante, para ver si así prenden que el empoderamiento femenino no se da en los discursos, sino en la vida diaria. Pues como dice The Man, estoy harta de correr tan rápido como puedo, preguntándome si llegaría más rápido si fuera un hombre. Y para aquellos que usan todo el poder presidencial para atacar a una mujer, bien podrían escuchar New Romantics, en el que Taylor Swift desafía: cariño, podría construir un castillo con todos los ladrillos que me lanzaron. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. Los mensajes de Xóchitl y Alfaro. Xóchitl Gálvez y Enrique Alfaro juraron y perjuraron que en su reunión de ayer tuvieron una plática de amigos, que no incluyó la ruptura en Movimiento Ciudadano, pero nos cuentan que, como todo mundo supone, el tema principal en la visita del aspirante presidencial del Frente Amplio por México a la residencia del gobernador de Jalisco sí fue el apoyo del alfarismo a doña Xóchitl rumbo al 2024. Nos hacen ver que el encuentro fue un mensaje muy claro para el líder nacional del Partido Naranja, Dante Delgado, pero también para las fuerzas priistas dentro del frente opositor.
Nos recuerdan que en marzo Alfaro recibió ahí a Claudia Sheinbaum y después a Marcelo Ebrard. De ahí que alguien se crea que el de ayer fue un acto protocolario más. Hay un abismo. Al final nos aseguran, también se envió un mensaje a Palacio Nacional. Hay músculo opositor en el país. Alistan marcha contra los libros de texto. Nos cuentan que padres y madres de familia, inconformes con los nuevos libros de texto de la SEP, alistan protestas para el 17 de septiembre con marchas en la Ciudad de México y en varias entidades de la República. Nos aseguran madres que se están organizando, que no tienen respaldo de ningún partido político ni de organismos civiles. Una vez iniciado el ciclo escolar, el próximo lunes, nos comentan, se verá la magnitud del desastre de los libros y los programas. Y por eso esperan tener respuesta amplia, no solo de las familias, sino también de muchos maestros que serán los que mejor pueden diagnosticar en tierra los estragos de la llamada Nueva Escuela Mexicana. ¿La comisionada de búsqueda se fue o la fueron? Nos cuentan que no fue iniciativa de Carla Quintana renunciar a la Comisión Nacional de Búsqueda, sino que en el gobierno federal habría resistencia a la elaboración de un censo nacional de desaparecidos por los números que podría revelar. Según colectivos de madres buscadoras, había sectores en el gabinete de seguridad que preferían que siguiera estancado el esfuerzo por contar con precisiones a las víctimas de desaparición en el país. Tampoco es que doña Carla fuera muy querida entre los familiares de los desaparecidos, pues fue reacia a recibirlos y poco cambió la situación de desamparo de las buscadoras durante su gestión. ¿Tiempo de las mujeres? Depende en cuál reloj. En este diario le dimos a conocer que en el Frente Amplio por México ya tenían nombres para un posible gabinete presidencial en 2024. Nos hacen ver que está quedando en evidencia una contradicción. Es verdad que 2 mujeres dejaron sembrados a 12 hombres, y la decisión está entre Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes. Pero de ahí para abajo, la repartición de espacios ha sido para varones. José Ángel Gurría, Francisco García Cabeza de Vaca, Gabriel Cuadri, Juan Carlos Romero Hicks y Silvano Aureoles. Nos cuentan que, conociendo a las 2 finalistas del frente, ni se hagan ilusiones de que así seguirá el balance. De que habrá mujeres en posiciones importantes, las habrá, nos aseguran. Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México. Pocos serán los invitados. Resulta que el primer recorrido de supervisión del Tren Maya será en Petit Comité. Este 1 de septiembre, el reducido grupo de personajes que subirá a la obra emblemática de la 4T estará encabezada por el presidente López Obrador. Lo acompañarán las gobernadoras de Campeche, Laida Sansores, y de Quintana Roo, Mara Lezama, además del mandatario de Yucatán, Mauricio Vila, y el magnate Carlos Slim, cuyas empresas participan en la obra. Reemplazo por convocatoria. Será a través de una convocatoria abierta como se elija al próximo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, tras la renuncia de Carla Quintana. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó que ese será el método para reemplazar y se continuará con los esfuerzos en el rastreo de los desaparecidos. Cargada perredista con Xóchitl. La dirigencia del PRD, encabezada por Jesús Zambrano, dará respaldo total a Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial del Frente Amplio por México. El pronunciamiento será con bombo y platillo en un conocido hotel de Paseo de la Reforma para hacerle ver al PRI que quizá su estructura no baste para empujar a Beatriz Paredes. Cierres nutridos. Nos dicen que resultó muy nutrida la asamblea informativa de Claudia Sheinbaum en Jalisco. En la recta final de la pre-campaña, la ex jefa de gobierno atrajo a personas de varios estados como
Aguascalientes, Michoacán, Colima, Nayarit, Guanajuato, e incluso contaron más asistentes que los del FAM, que realizó un foro ayer mismo en Guadalajara. Apretón de 25,000 millones de pesos al Poder Judicial de la Federación. Es un hecho que los diputados de Morena, al mando de Ignacio Mier, van a apretar al Poder Judicial de la Federación encabezados por Norma Piña. La bancada guinda planea recortar 25,000 millones de pesos, el equivalente al presupuesto solicitado por el INE para 2024. El argumento es el de siempre: eliminar privilegios de ministros, magistrados y jueces. Rostros puntuales, por Antonio Huerta Gutiérrez, que se publica en el Diario Puntual. El año pasado, Elías Rescala soñó con ser el candidato del PRIAN a gobernador. Su aspiración fue calificada como un mal chiste por los mismos priistas. Vamos, en estos momentos tiene menos de 10,000 seguidores en Facebook. Muchos se preguntan si después del próximo 15 de septiembre Rescala seguirá cobrando como presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura Estatal. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Titular de la Sedena visitará el Congreso capitalino. Nos cuentan que hoy el Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrará un periodo extraordinario de sesiones para develar en letras de oro la leyenda 2023, año del bicentenario del heroico Colegio Militar. A esta sesión, nos detallan, asistirá el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, el presidente del Poder Judicial capitalino, el magistrado Rafael Guerra, y el director del heroico Colegio Militar, Jorge Antonio Maldonado Guevara. Además, nos aseguran, tal como lo marca la disciplina militar, esta sesión comenzará en punto de las 9 horas, y no con retrasos como nos tienen acostumbrados los diputados locales. En la sesión, el general en retiro y presidente de la mesa directiva, el priista Fausto Zamorano, dará unas palabras de bienvenida a la sesión y a los invitados especiales. ¿Hay contienda en Iztapalapa entre morenistas para 2024? Pues como le hemos platicado, el líder de los diputados de Morena en la Ciudad de México, Marta Ávila, está más puesta que un calcetín para ser la abanderada del partido guinda para retener la alcaldía de Iztapalapa, actualmente gobernada por Clara Brugada. Sin embargo, no es la única con esa aspiración, pues en estos días, luego de que anduvo coqueteando con liderazgos de Cuauhtémoc, nos comentan que el senador Gabriel García dio a conocer un proyecto de sentimientos por Iztapalapa, con lo que prácticamente está alzando la mano. Nos dicen, no hay que descartar a la diputada federal Aleida Álvarez Ruiz, quien en varias ocasiones ha buscado la candidatura a esa alcaldía. Diputados buscan revertir amparo contra libres de texto. Reaccionaron más rápido los diputados de Morena en el Congreso del Estado de México al anuncio sobre la suspensión provisional de un amparo para impedir la distribución de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública a los estudiantes de la entidad, promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia, que la propia dependencia mexiquense. Y es que el diputado de Morena, Faustino de la Cruz, también docente e integrante de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, dijo que desde el Congreso Estatal buscarán la forma de revertir este amparo, que calificó como una decisión autoritaria y arbitraria. Y todo esto a unos días de que inicie el ciclo escolar. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que anoche cerró el registro en la Comisión de Encuestas de Morena, que encabeza, entre otros, Ivonne Cisneros, para los 350 representantes de cada una de las corcholatas que enviará como ejército para acompañar a los encuestadores, que levantarán
los 12.500 cuestionarios que definirán la candidatura presidencial de ese partido y aliados. En las próximas horas, los guindas desplegarán su logística para transportarlos de todos los estados a Ciudad de México a fin de capacitarlos y leerles la cartilla. Bien portaditos o serán expulsados del proceso. A ver. Trascendió que, por cierto, luego de que la unidad técnica de lo contencioso multó a Marcelo Ebrard con 10,000 pesos por plantear el pasaporte violeta, lo que se consideró una violación a los lineamientos que el Instituto Nacional Electoral, que encabeza Guadalupe Tadei, impuso a las giras de los aspirantes, está por verse a cuánto llega la sanción económica al Frente Amplio por México por las decenas de propuestas lanzadas en sus foros y que de entrada, ayer ya se ordenó eliminar de redes sociales. Trascendió que los grupos musicales La Sonora Dinamita y la Única Internacional Sonora de Arturo Ortiz y Antonio Méndez amenizarán el cierre de campaña interna del ex canciller Marcelo Ebrard, que se llevará a cabo el próximo domingo a mediodía en la Arena Ciudad de México, donde también habrá experiencias inmersivas, mercancías y otras actividades antes del mensaje del exsecretario en el último día de recorridos del proceso interno de Morena. Trascendió que la dirigencia nacional del PRD, en pleno, encabezada por Jesús Zambrano, dará a conocer oficialmente esta mañana su absoluto respaldo a la panista Xóchitl Gálvez como aspirante presidencial del Frente Amplio por México, a solo 2 días de concluir el proceso interno y a 9 de que el comité organizador dé a conocer los resultados de la encuesta nacional para definir a la virtual candidata de la coalición entre la hidalguense y la priista Beatriz Paredes. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. La arriesgada apuesta de Dante. Quien no parece muy dispuesto a dialogar y establecer compromisos con las voces disidentes al interior de su partido, pero en cambio sí lo hace en medios de comunicación y lo hace en grande, es el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. En entrevista con Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula, el veracruzano aseguró, ni más ni menos, que si MC no saca más votos que los partidos tradicionales, me retiro de la política. Tras casi 25 años al frente del Instituto Político, por fin le llegará la hora al cacique naranja. Esta vez no la tiene fácil. Matan en tribuna a jóvenes desaparecidos. De pena ajena fue ayer el error de la diputada federal de Morena por Jalisco, Cecilia Márquez. Quiso quedar bien y desde la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó guardar un minuto de silencio por los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. El presidente de la mesa directiva, el senador Alejandro Armenta, la acogió y explicó que aún hay que investigar si ya están muertos porque están en calidad de desaparecidos. Quiso salir en su defensa la diputada morenista hidalguense Lidia García al argumentar que la propuesta de su compañera era una muestra de apoyo solidario a las familias de los jóvenes. Las panistas Kenia López y Marta Romero no desaprovecharon el error y arremetieron contra la diputada Márquez y la acusaron de ignorante, inmoral y de falta al respeto al dolor de las familias de los jóvenes desaparecidos. Cuauhtémoc en la Cuauhtémoc. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, estuvo de visita en Palacio Nacional a unos días de que se firmó el convenio con el IMSS Bienestar. La visita provocó toda clase de especulaciones, que si se arrepintió de ceder el sistema de salud estatal a la Federación, que si vino a arreglar su candidatura de Morena a la alcaldía que lleva su nombre, que si como Zoé Robledo y Octavio Oropeza les dijeron que mejor no, y se queda a terminar la chamba pendiente, que es mucha. Toda teoría cabe ante el vacío de información que prevalece
cuando del desfile vespertino de la clase política y empresarial por esas instalaciones se trata. Despierten a la Contraloría y al IECDMX. Los partidos de la oposición, PRI, PAN y PRD, exigieron que despierten ya a la Contraloría General y el Instituto Electoral de la Ciudad de México frente a las innumerables denuncias de las corcholatas de Morena en contra de la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum por los evidentes desvíos de recursos públicos capitalinos para su campaña por el país. De la coalición Va por México y aspirante a la candidatura por la jefatura de gobierno, el diputado federal priista capitalino Javier González Irión demandó que si ya están las denuncias y las pruebas de los propios morenistas, ¿qué esperan para actuar? Hay hasta evidencias de la intervención del secretario de Obras y Servicios José Antonio Esteva, con el visto bueno de diversas áreas de gobierno que ahora encabeza Martí Batres. Remató. Adeudos por espacios publicitarios generan sospechas. Un acuerdo por parte de una empresa concesionaria del gobierno de la Ciudad de México podría revelar una trama que implicaría el uso de espacios publicitarios controlados por el gobierno local con fines políticos electorales. Resulta que transportistas acusan a la empresa 5M2 de adeudos en los pagos por la publicidad que se colocan en sus camiones, mucha de esta de carácter político. A cambio, les deberían de pagar 3,000 pesos al menos por camión, pero resulta que pese a los contratos millonarios que obtiene 5M2, no ha pagado a los transportistas de las rutas 1, 14, 2 y 18. Habría que escarbar, alertan los malpensados, en esos contratos antes que los clasifiquen como reservados. Redes de poder, que se publica en Reporte Índigo. Aunque la principal razón por la que el presidente López Obrador trasladó su quinto informe de gobierno a Campeche fue para realizar el primer recorrido de prueba del Tren Maya, abierto a la prensa, finalmente cambió de opinión y solo realizará una de las supervisiones quincenales, aunque esgrimió como principal razón el que no quería dar pie a algún reportaje negativo. Lo cierto es que esto deja abiertas las especulaciones sobre un posible retraso en las obras. ¿Será que habrá otro caso como el de la refinería Olmeca? ¿Se acabó la pausa? El dirigente nacional del PRD, encabezada por Jesús Zambrano, citó hoy a una conferencia de prensa en donde nos anunciarán oficialmente que se termina su pausa con el Frente Amplio Opositor. Habría que cuestionar exactamente a qué se refieren, pues a pesar de que el propio Zambrano dijo que el partido pondría una pausa en su participación en la coalición, tras la exclusión de Silvano Aureoles y Miguel Mancera en el proceso interno de la candidatura presidencial. Lo cierto es que el propio dirigente sigue estando presente en eventos oficiales. Y lo más importante, no se ha detenido la actividad de los perredistas en distintas tareas que se han llevado a cabo en el frente. ¿O será otro tipo de anuncio? Van por consultas gratuitas en todo el país. Nos cuentan que funcionarios y médicos buscan que el programa de consultas gratuitas que se echó a andar en el 2020 para combatir el rezago que existe en el sistema de salud se replique en todo el país. Durante el foro Impacto de la Gratuidad que se llevó a cabo en el Hospital General de México, los profesionistas de bata blanca hablaron de la importancia de extender dichas consultas a personas que no cuentan con seguridad social. Incluso a este evento se dio cita el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Emanuel Reyes, quien se pronunció por un sistema de cobertura médica a nivel nacional. Suena ambiciosa la propuesta. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román.
correspondiente al viernes 25 de agosto de 2023. Ya llegó el fin de semana. Téngase un excelente día y un estupendo fin de semana. Lo invito a que escuche la audiosíntesis en las plataformas de iHeartRadio, en Amazon Music, en Spotify, Deezer, entre otras plataformas, y también en nuestras redes sociales de Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda.